Muy bien, pues es un honor, pues un poco fortuito que esté aquí dando esta plática, pero pues muy contento de poder presentar algo del trabajo que hemos hecho a lo largo, sacando la cuenta ya 12 años, 12 años, Dios mío, con Oscar. Y bueno, nada, aquí celebrando con él como solemos hacer los matemáticos, demostrando teoremas, ¿no? Muy bien, pues el título de esta plática, pues, como fue así un poco impromptu, pues está en inglés, pero básicamente se trata de clasificación de hipersuperficies nulas en espacios de Robertson-Walker. ¿Sí? Entonces, solo para poner la anotación y el contexto, para nosotros un espacio de Robertson-Walker va a ser simplemente un producto lorentziano alabiado, un Walker product, eh, donde vamos a tener en un principio, eh, pues las hojas, digamos, van a ser todas de curvatura constante. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de función, pues digamos, el working function, el tipo de función de alrededor o de alabiamiento y la curvatura constante de la hoja, vamos a poder describir todos los espacios lorentzianos de curvatura constante, ¿sí? Localmente al menos, ¿sí? Entonces vamos a tener una descripción de su conjunto abierto del espacio de Sitter, que es de curvatura constante positiva, y el espacio de anti de Sitter, que es de curvatura constante negativa. Esa es la notación, como está usando. Bueno, y de paso, pues comentar que, pues, justamente las funciones, los mapeos que aparecen ahí, pues son isometrías en esos espacios. Bueno, muy bien. Entonces, las hipersuperficies nulas son algo, pues, muy particular de la geometría de Lorentz. Por un lado, desde el punto de vista geométrico, pues son bastante interesantes. Su estudio es un poco diferente a todo lo demás, precisamente porque tenemos aquí, pues el caso donde la primera forma fundamental, la métrica inducida, pues está degenerando, ¿no? Desde el punto de vista físico, pues este tipo de objetos ha estado siempre presente desde las, los primeros resultados en formulaciones iniciales de la teoría de la relatividad general. Empezaron a aparecer en las soluciones de la ecuación de Einstein, espacio-tiempos que presentaban ciertos subconjuntos con estas características que tenían una relevancia, pues, física notable, ¿no? O sea, por un decir, los horizontes de eventos asociados al colapso gravitacional. También, pues, otro tipo de horizontes, los horizontes de Cauchy, los horizontes de Killing, las fronteras acronales, en fin, una gran gama de objetos que en la teoría de la relatividad son fundamentales en cierto modo y que matemáticamente se describen por medio de estas hipersuperficies. Entonces aquí en estos dibujitos pues hay algunos ejemplos de hipersuperficies nulas. Tenemos un plano, pensando en todos esos dibujitos, piénsenos como un espacio-tiempo de Minkowski, ¿sí? Entonces vamos a tener, digamos, planos que estén inclinados exactamente a 45 grados. Por ejemplo, el cono de luz, del cual ya se habló, pues en diversas de estas pláticas ha aparecido la definición del cono de luz. Y es otra superficie, es una superficie así un poco curiosa. Simplemente tenemos, pienso en tiene una rebanada tipo espacio, una curva base, y sobre esa curva tenemos un vector, o sea, vamos a hacer una curva reglada, una superficie reglada, y sobre cada punto de la curva base vamos a anclar un vector que también va a ir moviéndose, ¿no? O sea, no va a ser precisamente un cilindro, no va a ser un vector paralelo, sino un vector que se va, digamos, a la vez que se desplaza uno sobre la curva, también va cambiando su dirección, va rotando, pero sigue manteniéndose nulo, ¿no? Entonces, obtenemos una superficie más o menos como de ese tipo, ¿no? Entonces, todas estas son hipersuperficies nulas. Pues un poco la construcción esta que acabo de decir de una superficie reglada es general en ese sentido, de que toda hipersuperficie nula, pues se puede demostrar que admite, no sé cómo llamarle, una reglación, un ruling, o sea, se puede arreglar de modo que justamente las curvas que la arreglan sean de hecho geodésicas, ¿no?
Muy bien. Perfecto. Entonces, como parte de la definición misma de lo que es una hipersuperficie nula, pues vamos a tener asociada a cada una de ellas un haz de dimensión 1, a lo largo del cual el tensor métrico se degenera, ¿sí? Si tomamos una sección de ese haz, pues vamos a tener un campo vectorial nulo asociado a la hipersuperficie. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el caso del hiperplano. En el hiperplano podemos escoger de manera conveniente este campo vectorial nulo, tangente, de modo que sea paralelo, ¿sí? Ahí vemos que esos vectores son paralelos. En el caso del cono de luz, precisamente es el vector de posición el que hace el truco, ¿sí? Tratamos de unificarlo con algunas de las prácticas que hemos visto, pues ambos son casos de campos cerrados y conformes sobre la superficie nula. Y en el otro caso, en el caso de la hipersuperficie esta que construimos reglando, pues ciertamente siempre podemos, al menos localmente, describir este campo como un campo geodésico. Es decir, sus curvas integrales van a ser los generadores que es más o menos lo que tratamos de ilustrar en la figura, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un dato que trae consigo siempre una hipersuperficie nula, esta dirección, digamos, este haz de dimensión 1, donde la métrica se genera. Muy bien, entonces aquí pues de lo que se trata, bueno, aquí este dibujo está así medio cargado de información. Permítame regresarme. Lo que tratamos de hacer acá es describir de manera clásica la geometría de estas superficies. Cuando digo clásica, lo que quiero decir es que vamos a tratar de llevar a cabo pues el programa de toda la vida. Quizá podríamos decir que data desde Gauss, de describir los objetos o más bien las ecuaciones de estructura de estos objetos como subvariedades del ambiente donde viven, ¿sí? Aquí el problema fundamental es que justamente por la definición misma de las superficies nulas, las direcciones estas que son tangentes dadas por el campo nulo asociado a la hipersuperficie son a la vez tangentes y perpendiculares. Entonces, una descripción, digamos, puramente clásica, pues no lo vamos a poder tener nunca. Nunca vamos a poder partir los distintos objetos en componentes tangentes y normales, porque tenemos esta que coincide, ¿no? O sea, no hay una suma directa. Entonces tenemos que hacernos maña, tenemos que buscar cómo lograr una estructura que nos permita hacer, una estructura adicional que nos permita hacer este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces es un poco más o menos lo que ilustra esta figura, no es muy buena, ahorita van a ver por qué, pero bueno, pues básicamente es eso. Tenemos esta dirección, la dirección de nula tangente, que está indicada por el campo vectorial en rojo, y vamos a considerar una otra dirección nula, que sería el campo vectorial que está ahí a lo largo de esta hipersuperficie, que está indicado ahí por las flechas verdes. Es otro campo nulo, solo que este campo es transverso, atraviesa a la hipersuperficie, ¿sí? Por lo tanto, va a ser linealmente independiente con el campo que es tangente, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer es describir el espacio total, el espacio ambiente, como suma de la parte tangente en la cual una componente sería lo que está en la dirección del campo vectorial rojo, y otra parte que es transversa, ¿no? Que sería, en verlo así, el espacio asociado al campo vectorial verde, ¿sí? Entonces, tenemos esa descomposición que aparece aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, con respecto a esta descomposición, pues vamos a tener nuestras fórmulas de Gauss y Weingarten.
¿sí? O sea, podemos calcular con la conexión del ambiente, de nuestra variedad lorentziana en la cual vive esta hipersuperficie nula, en dos partes. Si tenemos vectores que son tangentes a la hipersuperficie, calculamos la conexión del ambiente, y es así que la podemos dividir en dos partes. Una parte que va a ser tangente a la hipersuperficie y una parte que va a estar en la dirección esta del vector transverso, ¿sí? Y pues justamente tenemos pues lo que aparece ahí. A ver si me sale esto. Yo no estoy acostumbrado. Ahí está. Oh. Bueno, esta parte que sería la notación es incluso sugestiva, es una conexión de hecho. Y la otra parte que pues es un operador bilineal que justamente sería como la segunda forma fundamental asociada a esta descomposición, ¿no? Y si tomamos la conexión, derivamos en la dirección tangente del vector n, el vector transverso, pues vamos a generar lo que sería como el análogo a un operador de forma y una conexión transversa. Entonces aquí el asunto es que pues no todo es tan bueno como quisiéramos, porque justamente la conexión que generamos de esta manera sobre la hipersuperficie nula, pues no va a ser una métrica, no va a ser compatible con la métrica. No va a ser una conexión en el sentido idónea, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte consiste en lo siguiente. Vamos a considerar una distribución que sea complementaria, que aquí está indicada por esos planitos azules, una distribución complementaria justamente a las de rango 1 que se genera por la dirección de generación, digamos, de la métrica, ¿sí? Entonces, con respecto ahora al espacio tangente a la hipersuperficie, vamos a tener de nuevo una descomposición. Vamos a hacer la descomposición sobre esta distribución que aquí lo denotamos de esta manera. La S viene de Screen, en la literatura se conoce esa distribución, es la distribución Screen, y la parte que está sobre la dirección de degeneración. La elección de este Screen pues es más o menos arbitraria. Realmente pues cualquier distribución que uno tome pues va a satisfacer que va a ser complementaria a la dirección de degeneración, y precisamente como el espacio tangente a la hipersuperficie coincide con todos los vectores ortogonales pues a este Xi, pues cualquiera de estas va a ser ortogonal así. En ese sentido, pues hay una gran libertad de elección para este screen, y en casos particulares, depende del problema que uno desee atacar, pues uno considera la elección adecuada de esta distribución. Entonces esto ya es una estructura añadida, ¿no? Esto ya no proviene de la misma hipersuperficie, es un dato que nosotros tenemos que agregar, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues vamos a hacer unos rescalamientos, unas normalizaciones, si uno lo quiere ver así. Entonces vamos a establecer que estos dos campos nulos, su producto pues nunca se va a anular, por lo tanto los podemos rescalar de tal forma que su producto sea 1, ¿sí? Y pues digamos, interés, ahorita van a ver por qué, de la teoría, pues vamos a requerir no solo que el vector transverso sea nulo, sino que sea ortogonal a esta distribución que estamos dando, ¿no? Entonces aquí la elección es un poco, pues como uno quiera. Si uno escoge el vector n, automáticamente queda distinguido, digamos, la distribución que uno va a considerar, el screen, o viceversa, si uno escoge el screen, pues eso me determina una única dirección, ¿no? Entonces, ya sea que uno lo vea a través de la elección de este campo transverso o a través de la elección de la distribución screen, pues de todas formas uno tiene que hacer pues ahí un compromiso, ¿no? Tiene que elegir algo, ¿no? Lo que es interesante es que si uno tiene cualquier vector,
uno puede construirse, bueno, aquí de hecho está un poco mal, o sea que no es en el screen. Uno puede construirse un campo normal, un campo, perdón, transverso, que cumple pues todas esas características. Muy bien. Entonces, con respecto a esta descomposición, la originada por el skin, ¿sí? Pues uno va a tener otro par de ecuaciones de Gauss-Weingarten, que pues justamente corresponderían pues a esta descomposición del espacio tangente a la hipersuperficie, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a tener una parte que pues esta conexión sí va a ser métrica, en el sentido de que la métrica inducida en el screen pues sí va a ser compatible con esto. Una cosa que también va a ser bilineal, que es un buen candidato para una segunda forma fundamental, un operador de forma y una distribución pues transversa. ¿Sí? Ajá, sí, aquí la P es la proyección del espacio tangente en el screen. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, como aquí hicimos muchas elecciones, o sea, pues realmente no son tantas, pero ya elegimos, ya sea la distribución screen o el campo transverso, pues siempre vale la pena preguntarse, pues lo que estamos desarrollando, la teoría que se genera, qué tanto depende o no de esta elección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta lámina, pues, eso se ilustra. O sea, tenemos dos elecciones de screen diferentes. Tenemos, por ejemplo, para el screen negro, tendríamos asociado el vector verde transverso. Para el screen representado en rosa, tendríamos el campo transverso primado, que sería que ya aparece como en color fucsia, ¿sí? Entonces, si bien son distribuciones y campos diferentes, puedo tener, por lo tanto, mis juegos de ecuaciones de Gauss-Weingarten distintas, y vale la pena preguntarse cómo se relacionan los objetos que aparecen ahí, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son completamente independientes de la elección. Entonces, por ejemplo, si nosotros representamos la segunda forma fundamental con respecto a la dirección n, la representamos en su forma escalar, podemos ver que el escalar mismo no cambia, ¿sí? O sea, este escalar va a ser el mismo independientemente de la dirección n que uno tome, ¿sí? Y así hay muchas cosas en la teoría que no van a cambiar, ¿sí? Otras que sí, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Muy bien. Dicho eso, pues uno ya teniendo a la mano estas descomposiciones, uno puede pues intentar trasladar pues, toda la teoría clásica en este contexto, ¿sí? Entonces, las definiciones más elementales, como con relevancia geométrica, por ejemplo, de que algo sea totalmente umbilico, totalmente geodésico, se pueden escribir en estos términos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, yo voy a decir que la hipersuperficie es totalmente umbilica, si justamente el operador de forma, pero ojo, este es el segundo operador de forma, es el que tiene la estrellita, es el asociado a la descomposición del espacio tangente a la hipersuperficie en el screen y su parte pues degenerada. Si es operador de forma, es un múltiplo de la identidad, ¿sí? Y fíjense que eso es equivalente a que la segunda forma fundamental, ahora la segunda forma fundamental, pero del primer juego de ecuaciones, sea un múltiplo del tensor métrico. Pues aquí es curioso, ¿no? Porque si uno lo ve desde el punto de vista del operador de forma, es con respecto a la segunda descomposición, ¿sí? Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la segunda forma fundamental, es con respecto a la primera descomposición. Entonces sí hay una relación, pues, importante, pues, muy estrecha entre ambas estructuras, ¿no? Entonces, pues, hace sentido la definición, ¿no? Y por un ejemplo así como muy clásico de lo que esto sería, pues sería el cono de luz en el espacio Minkowski. Vamos a tomar por screen, pues una rebanada bastante visible, digamos, serían simplemente los cortes, las secciones horizontales, van a ser de tipo espacio.
Y si uno hace las cuentas, pues aquí justamente sale, bueno, debido a que podemos escoger a la dirección Xi, en la cual se degenera la métrica precisamente como el vector de posición, pues un cálculo así pues muy directo nos lleva a que el cono de luz en efecto es una hipersuperficie nula totalmente invisible. ¿Sí? Ahora al revés, podemos decir o preguntarnos o establecer como definición que el screen, la distribución del screen, pensemos por un instante que sea integrable, que esté asociada a una subvariedad tipo espacio de la hipersuperficie nula. Sí, sí, Gabriel. De totalmente físico, sabes que depende de la... Ah, sí, no depende. Es lo mismo. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, esto de que sea totalmente umbilico es el spin, ¿sí? Y aquí el spin va a ser totalmente umbilico. Si lo vemos con respecto al operador, pues va a ser el otro operador. Pero si me fijo con respecto al, al cono de luz, o sea, perdón, bueno, aquí no aparece en la definición, ¿no? Pero pasaría justamente lo opuesto. Si me fijo ahora con respecto a la segunda descomposición, tendría que la segunda forma fundamental ahí sería un múltiplo de la métrica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso del cono de luz, un poco más general, o sea, podemos pensar en los cortes, no precisamente como los cortes horizontales, sino como un corte plano. Pero ahí digamos, la sección sería con respecto a un hiperplano, que no necesariamente es horizontal, ¿no? Puede ser con cualquier inclinación. Y en este caso, pues justamente puedo pensar ese hiperplano como el complemento ortogonal a un vector paralelo, que sería el B que aparece ahí. Entonces, si pensamos en esa generalidad, pues con respecto a esta construcción, vamos a tener justamente esta relación, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo a esta definición, ese screen, el screen, digamos, la sección plana, pues también va a ser totalmente umbilical, ¿no? Por ejemplo, en el caso que analizamos antes, el caso de plano horizontal, pues ese productor cuadrado simplemente es la primera coordenada, digamos, en la dirección temporal, ¿no? Muy bien. Entonces, algo importante de notar aquí, que está resultado ya, es que para este caso particular del cono de luz, tenemos esa relación muy simpática entre los dos operadores de forma, que uno resulta ser un múltiplo del otro, ¿no? Uno es un múltiplo del otro, ¿no? Son linealmente dependientes los dos operadores. Es una curiosidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Ni idea. Sí, bueno, entonces, pues vamos a echar un poco de velocidad. Bueno, entonces, pues un poco la historia va como sigue, ¿no? Toda esta teoría que les acabo de presentar, pues data como de fines de los 80, principios de los, sí, fines de los 80, principios de los 90, ¿no? Y pues justamente cuando empezamos a colaborar con Oscar, pues lo primero que se nos ocurrió es, pues tratar de empujar esto un poquito más allá de pues, los espacios pues más clásicos, ¿no? O sea, en la literatura, pues se analizaba mucho el espacio de Minkowski, había algunas cosas en espacios de curvatura constante, pero sentíamos que había una oportunidad de contribuir con algo pues, importante, ¿no? Pues aquí también entran pues resultados de Gabriel y de Eugenio, que nos permiten pues, caracterizar un poco las hipersuperficies nulas en un contexto un poquito más general, que es este de los espacios de Robertson Walker que hablamos, ¿no? Productos alabiados en general, ¿no? Entonces voy a pasar esto rápidamente. Simplemente voy a poner aquí una como acotación. Bueno, acá. Entonces, básicamente lo que nos dicen los resultados de Oscar, Gabriel y Eugenio
es una forma de construir estas hipersuperficies como gráficas de una función distancia, de una distancia con signo, ¿sí? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el caso más simple, que sería este, ¿no? El cono de luz que ya vimos, ¿no? Pues el cono de luz yo lo puedo ver como una gráfica de este modo. O sea, piensen, por ejemplo, en R2, aquí está R2, y consideren la distancia de cualquier punto al origen. Digamos, por este punto P, vamos a poner las coordenadas XY, ¿no? Vamos a pensar que aquí la coordenada es P, ¿no? Y pues justamente la distancia de P al origen es por la raíz de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Como todos sabemos. Entonces la gráfica de esto la puedo hacer así, t igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y es justamente el cono de luz de toda la vida, ¿no? Noten que, por ejemplo, pues aquí puedo hacer otra, puedo considerar incluso otro objeto, no necesariamente el origen. Puedo pensar, ya solo aquí un ladito, aquí arribita, puedo pensar, por ejemplo, en vez del origen, me puedo tomar el círculo unitario y me puedo preguntar cuál sería la distancia de mi punto P al círculo unitario, ¿sí? Entonces aquí es donde sí es importante considerar el signo, ¿no? Porque un punto P por acá, su distancia sería positiva, pero un punto P que estuviera aquí dentro del círculo, su distancia sería negativa, ¿no? Entonces si lo hacemos así, nuevamente vamos a obtener este mismo cono, solo que pues va a estar, voy a tratar de dibujarlo por acá, solo que va a estar como así, ¿no? O sea, justamente aquí en el plano XY, lo que se obtiene es esta distancia cero del círculo, o sea, el círculo mismo, ¿no? Si no tomar esa salvedad de considerar distancias negativas, pues obtendría una cosa que no es suave. Tendría algo, pues más o menos como, voy a tratar de dibujarlo, obtendría algo como así, bueno, con una cosa ahí metida, ¿no? Bueno, voy a dibujarlo acá, mejor. O sea, el mismo cono, pero con la punta empujada hacia adentro, no hacia abajo, ¿no? Y pues eso ya no es una cosa suave, ¿no? Es una cosa medio fea, ¿no? Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, pues esa construcción puede servir perfectamente bien en cualquiera de todos los casos de los spaceforms, que los puedo visualizar como productos alabeados localmente. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo. Aquí lo que estoy considerando es el espacio anti de Sitter. Recuerden el espacio anti de Sitter. Lo puedo visualizar como un producto alabeado de R con un círculo. Y pues aquí justamente lo que voy a calcular es la distancia en un círculo, pero va a ser la distancia medida con respecto a un, aquí lo puse muy ecuatorial. Ay, no la churra. No, ni lo borré todo ni hablar. Es con respecto a, pues, a un paralelo, ¿no? Pero la distancia medida sobre la circunferencia, sobre la esfera de un, de cualquier punto al paralelo, igual distancia con signo, ¿no? Y bueno, uno hace las cuentas y haciendo esa construcción, lo que uno obtiene justamente es que su superficie nula es también plana. O sea, es la intersección, ¿sí? No, perdón, es justamente un hiperplano, es un hiperplano. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se puede parametrizar y pues uno obtiene justamente algo que es totalmente geodésico, ¿de acuerdo a la definición? Recuerden que la hipersuperficie va a ser totalmente geodésica si el operador este del spin es un múltiplo de la identidad, ¿no? Muy bien. Entonces aquí el resultado fue que una hipersuperficie nula, pues justamente como ilustra este ejemplo, en cualquiera de estos espacios productos alabeados, pues siempre va a ser la intersección de un hiperplano del ambiente con mi hipersuperficie, ¿no?
Que si uno lo piensa tantito, esto es como un análogo a lo que sucede en el caso clásico. Pensemos, por ejemplo, si tenemos como si fuera un ambiente, una esfera, hacemos en caso cotidiano, tuviéramos como ambiente una esfera y nosotros intersectamos la esfera pues, con cualquier hiperplano, lo que obtenemos es una esfera de dimensión menor que es totalmente umbilical. Entonces, pues esto es tal cual, ¿no? O sea, ahorita, si yo quiero pensar en una hipersuperficie nula, pues también lo puedo ver como la intersección de, pues de estos spaceforms metidos en un espacio ambiente con un hiperplano, ¿no? O sea, por ejemplo, el espacio de Sitter, pues lo puedo pensar como si fuera un hiperboloide. Este hiperboloide lo interseco pues, con un plano nulo adecuado, pues lo que me da va a ser una hipersuperficie nula totalmente umbilical, ¿no? Y pues lo que nosotros probamos que justamente esas son todas, o sea, no hay más. Y ahora, pues eso es pensando en la hipersuperficie, pero igual podemos hacer el mismo juego, pero ahora pensando en el screen, ¿sí? Pues ahora tenemos nuestra hipersuperficie nula, ¿no? Digamos que aquí la dibujo, esta es mi hipersuperficie nula. Puedo pensar de nuevo que el screen es integrable, corresponde al espacio tangente a pues una rebanadita aquí, que es de tipo espacio. Puedo preguntar cuándo esto es totalmente umbilical en la hipersuperficie nula, y pues justamente voy a tener pues algo similar, ¿no? O sea, va a ser la intersección, pues aquí no va a haber hiperplanos, pero va a ser una hipersuperficie totalmente geodésica, o sea, el espacio ambiente mayor, digamos, ¿no? Donde vive la hipersuperficie. Entonces, pues sí, en ese contexto, tanto la hipersuperficie dentro del ambiente como el screen dentro de la hipersuperficie pues tienen un comportamiento pues muy similar a lo que ocurre en el caso clásico, ¿sí? Y bueno, si uno revisa la literatura, precisamente el hecho de que se puedan relacionar estos comportamientos, es decir, de la hipersuperficie nula metida en el ambiente, del screen metido en la nula y del screen metido en el ambiente, o sea, el hecho de que esas tres geometrías se relacionen de manera pues muy estrecha, se garantiza con esa condición, perdón, con esa. ¿Sí? Si se cumple esa condición de que los operadores de forma están relacionados linealmente, eso se satisface, ¿no? Esta condición en la literatura se conocía como la condición de ser screen conforme. Ahí, puedo pintar. Eso es que sean screen conforme. Pero bueno, pues un caso así como muy importante, muy relevante, que es este que estamos analizando. Justamente este caso no es spin conforme. No es spin conforme, pero sin embargo podemos ver que se cumple, pues digamos, la misma intuición de que esas tres geometrías están muy relacionadas, y eso nos motivó a dar esta otra definición, que es muy parecida, es ser de screen cuasi conforme. Aquí tiene este otro término añadido, ¿sí? Eso sí se satisface en el contexto de los espacios forma, vistos como productos alabiados, y pues es más general, ¿no? O sea, eso no cae dentro de la definición que existía previamente en la literatura, que garantizaba pues este diálogo, digamos, entre estas tres distintas geometrías, ¿sí? Entonces, bueno, en los últimos, ¿qué será? 5 o 6 años, pues nos hemos dedicado a explorar las consecuencias que tiene esta definición, la definición de ser algo screen cuasi conforme, ¿sí? Entonces, uno de los primeros resultados es que los operadores conmutan, y también que sus curvaturas principales están relacionadas de esta manera, ¿sí? Pues como les comentaba, ¿no? Para el caso de Robertson-Walker se cumple la condición de ser de 5 a su conforme. Un poco esta fue la motivación original de la definición. Como les decía, fue un spoiler muy grande, que justamente
esa definición también permite que muchos de los resultados se puedan trasladar de un contexto a otro, de estos tres contextos de los que hablamos, dependiendo del caso, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo. O sea, si tengo algo que es 5 así conforme y, y tengo que la hipersuperficie es la nula, es totalmente umbilical, sí, solo sí. El screen es totalmente umbilico visto como una, o sea, su variedad integral vista como una subvariedad de codimensión. Entonces, bueno, aquí, esto pues ya, pues como esto fue una plática así un poco reciclada, eso ya no es de último minuto. Entonces, eso ya no es work in progress, eso ya está publicado y todo, ¿no? Entonces, ya las superficies las pudimos clasificar en dos artículos, uno en el Mediterranean Journal of Mathematics y el otro en Mathematics Nachrichten. En el primero, pues se clasifican las isoparamétricas y en el otro, no se estudian más bien, las isoparamétricas y las de tipo Einstein. Entonces, pues las isoparamétricas lo que se obtienen son fórmulas de Cartan, similares a las que uno consideraría en el caso clásico. Y en las de Einstein es donde, ¿cuánto me queda? Ah, bueno. Ah, pues. Bueno, 4, 3. Pues vamos, bueno, aquí está. Estas son las fórmulas de Cartan, que son muy similares, ¿no? Noten que pues aquí aparecen estos términos que son los que vienen justamente del factor adicional que estamos considerando, ¿no? Bueno, del término adicional que estamos considerando en la definición, ¿sí? También pues podemos ver que tienen al menos dos curvaturas principales, constantes, ¿no? Otra cosa importante que intentamos hacer en este último artículo es... Sí. ¿Vieron si hay, como en el caso, unas funciones que las generan, que dan la foliación completa? Ah, sí, no. No, nosotros no hemos explorado eso. O sea, directamente, o sea, de todas las diferentes equivalencias de la definición de ser finito paramétrico, o sea, que existan las funciones, que existan. Nosotros asumimos como definición que las curvaturas principales sean constantes, pero no del todo, o sea, solo constantes a lo largo del spin. Y eso, con esa definición es que uno logra tener estos resultados. Pero ciertamente no analizamos las posibles equivalencias o implicaciones de las otras definiciones que existen en el caso clásico. O sea, aquí nosotros nos fuimos de lleno a pensar que son de curvaturas, aquí lo llamamos screen isoparamétricas, simplemente para hacer énfasis en que son constantes a lo largo del screen. Sí. Ah, bueno, y justamente eso de que sean constantes a lo largo del screen es relevante, porque cuando nosotros definimos o hacemos la noción análoga, digamos, a que algo sea Einstein, de que una hipersuperficie nula sea Einstein, su tensor de Ricci asociado a su conexión, esa que no siempre es métrica, sea justamente un múltiplo de la métrica, pues nos da sorprendentemente que el lema de Schur no aplica. O sea, aquí las K sí son funciones, no tienen que ser constantes. ¿Sí? Lo que sí es que van a ser constantes a lo largo del spin. O sea, cuando el spin es integrable, en las rebanadas son constantes, pero no en toda la hipersuperficie nula. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me faltó algo. O sea, esta cosa es 0. También ahí, pues, abordamos esta definición, igual inspirados en el caso de lo que sucede en los espacios forma vistos como productos alaviados. Esta tau es una uniforma asociada a las dos conexiones transversas que aparecen en las ecuaciones de Weingarten. Entonces, esa tau pedimos que sea 0 a lo largo del screen y que las phi y las psi que aparecen en la definición de screen cuasi conforme sean constantes a lo largo del screen, ¿no? Entonces, si suponemos eso, pues vamos a ver que estas hipersuperficies nulas también van a tener sus dos
a lo más 2 curvaturas principales. Y dependiendo del caso, si tienen 1 o 2, podemos describir como localmente cómo son estas cosas, ¿no? Como productos, triples productos, pues asociados aquí cada factor a uno de las curvaturas principales. ¿Sí? Y pues en el caso que solo sea 1, pues también solo va a haber 1 factor. Esa L pues es, digamos, la dirección de dimensión 1 que está dada por las curvas integrales de Xi, de la dirección que degenera al campo. Perdón, a la dirección que degenera al tensor métrico. ¿Sí? Pues digo, esos son los últimos resultados que tenemos en este trabajo que nos llevó algunos años de analizar las hipersuperficies nulas con las condiciones pues, más clásicas, totalmente umbilico, totalmente geodésico, isoparamétrico y Einstein, en el contexto de los espacios de Robertson-Walker. ¿Sí? Entonces aquí están las referencias, pues estos son los 4 artículos donde está todo este rollo. ¿Sí? Este último pues ya es más panorámico, donde ya escribimos todo así como en el mismo contexto. ¿Sí? Y pues no me queda más que decir, pues gracias a Oscar, porque pues él fue el que nos metió en estos rollos. Sí, y pues a todos ustedes por su atención. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas también de ¿Alguna pregunta en línea? ¿No hay en línea? ¿No? ¿Gabriel? Y ahora con qué van a continuar. ¿No Podemos quieren decir. Podemos decir. ¿No quieren ver lo de las funciones isoparamétricas? Pues podemos. Nosotros no somos muy duchos en las EDPs, pero tú sí. Sí, sí. No, lo que estamos haciendo ya desde hace un par de años es bueno, de hecho, de eso platicó un poco Oscar cuando se le dio aquí la cátedra de USAID, en esa cuestión de problema de inmersión. O sea, cuando podemos tener una inmersión isométrica de algo abstracto realizado como una hipersuperficie nula. Eso ya está hecho igual desde el principio de la teoría para el espacio plano, para el espacio de Minkowski. Cuando algo se realiza con una hipersuperficie nula en un espacio de Minkowski, de la dimensión adecuada, ¿no? Pero nosotros, pues ya estamos pensando en mayores generalidades que eso. ¿Sí? Y pues ahí andamos. Así que esperemos que pronto ya podamos tener resultados en esa dirección. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una ahí pensando ahorita que vi de la Einstein y de Jonathan. ¿No han visto existencia, bueno, clasificar o tratar de ver existencia de Solitones. Sí, ya hay algunos trabajos de solitones, pero no son nuestros. Así que pues no fuimos por ahí. Bueno, si no hay más preguntas, ya no. No, agradecemos nuevamente a Lidia.